Hola, buenos días. Estamos el día de hoy en la lectura del día 16 de abril. Tenemos el capítulo 17 de Segunda de Samuel usando la nueva versión internacional. Vamos a ver qué dice. Capítulo 17. Además, Agitofel le propuso a Absalón lo siguiente: yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe de estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey y los demás se los traería a su majestad. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros, y todo el pueblo quedará en paz. La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los ancianos de Israel. Pero Absalón dijo: llamemos también a Husai el arquita para ver cuál es su opinión. Cuando Husai llegó, Absalón le preguntó: ¿debemos adaptar el plan que Agitofel nos ha propuesto? Si no, ¿qué propones tú? Esta vez el plan de Agitofel no es bueno, respondió Husai. Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados. Son valientes y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe de estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá: ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces aún los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. El plan que yo propongo es el siguiente: convoque su majestad a todos los israelitas que hay, desde Dan hasta Berseba. Son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, y su majestad mismo debe dirigirlos en la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre. Caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados. Y si fuera a refugiarme en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a este lugar, y juntos arrastraremos a este pueblo hasta el arroyo, de modo que no quede allí ni una piedra. Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Husai, el arquita, es mejor que el de Agitofel. Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Agitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Entonces Husai les dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Agitofel les propuso tal y tal plan a Absalón y a los ancianos de Israel, pero yo les propuse este otro. Dense prisa y mándenle este mensaje a David: no pase su majestad la noche en los llanos del desierto, más bien cruce de inmediato al otro lado. No vaya a ser que su majestad y quienes lo acompañen sean aniquilados. Jonathan y Ahimás se habían quedado en Rogel. Como no se podían arriesgar a que los vieran entrar en la ciudad, una criada estaba encargada de darles la información para que ellos se la pasaran al rey David. Sin embargo, un joven los vio y se lo hizo saber a Absalón. Así que ellos se fueron de allí enseguida. Cuando llegaron a la casa del cierto hombre en Bahurín, se metieron en un pozo que él tenía en el patio. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa. De esto nadie se enteró. Al pasar los soldados de Absalón por la casa, le preguntaron a la mujer: ¿dónde están Jonathan y Ahimás? Cruzaron el río, respondió ella. Los soldados salieron en busca de ellos, pero como no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después de que los soldados se fueron, Jonathan y Ahimás salieron del pozo y se dirigieron a donde estaba David para ponerlo sobre aviso. Le dijeron: crucen el río a toda prisa, pues Agitofel ha aconsejado que los ataquen. Por tanto, David y quienes lo acompañaban se fueron y cruzaron el Jordán antes de que amaneciera. Todos sin excepción lo cruzaron.
Agitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre. David se dirigió a Mahanayín y Absalón lo siguió, cruzando el Jordán con todos los israelitas. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasá, que era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era ismaelita y se había casado con Abigail, hija de Nahas y hermana de Sarbia, la madre de Joab. Los israelitas que estaban con Absalón acamparon en el territorio de Galad. Cuando David llegó a Mahanayim, allí estaba Sobí, hijo de Nahas, oriundo de Rabá, ciudad amonita, Maquir, hijo de Amiel, que era de Lodebar, y Barzillai de el Galadita, habitaba en Rogelín. Estos habían llevado camas, vasijas y ollas de barro y también trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, cuajada, queso de vaca y ovejas. Les ofrecieron esos alimentos a David y a su comitiva para que se los comieran, pues pensaban que en el desierto esa gente habría pasado hambre y sed y estarían muy cansados. A ver, vamos a ver las preguntas del capítulo 17. Dice, ¿cuál consejo en cuanto a la búsqueda de David, Absalón pensó que era mejor que el de Agitofel? En el versículo 14, pues dice que aquí que había otra persona, ¿verdad? El plan de Husai. Husai le dio otro plan y Absalón pensó que ese era mejor que el de Agitofel. ¿A quién le dijo Husai y lo envió a David? En el versículo 15 y 16 dice que entonces Husai les dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Agitofel les propuso tal y tal plan a Absalón y los ancianos de Israel, pero yo les propuse este otro. Dense prisa y manden este mensaje a David. ¿A quién mandó? ¿A quién se lo dijo? Fue a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. ¿Cómo se esconden Jonathan y Ahimás? En el versículo 18 al 21. Dice, sin embargo, un joven los vio y se lo hizo saber a Absalón. Así que ellos se fueron de allí enseguida. Cuando llegaron a la casa de cierto hombre de Embahurim, se metieron en un pozo que él tenía en el patio. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa. De este modo nadie se enteró. En el versículo del 18 al 21. Al pasar los soldados de Absalón por la casa le preguntaron a la mujer, ¿dónde están Jonathan y Ahimás? Cruzaron el río, respondió ella. Los soldados salieron en busca de ellos, pero como no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. ¿Cómo se esconden Jonathan y Ahimás? Bueno, se esconden en el pozo. ¿Qué hizo Agitofel cuando vio que su consejo no fue seguido? En el versículo 23, él dice que regresó, se fue a su pueblo y al llegar a su casa, luego de arreglar sus asuntos, se ahorcó. ¿A quién encargó Absalón su ejército? En el versículo 25 dice que ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasá, quien era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era ismaelita. Sí se recuerdan, ¿verdad? De los ismaelitas. ¿Qué hicieron Sobí, Maquir y Barzillai por David? En el versículo 27 al 29 dice que cuando David llegó a Mahanayim, allí estaba Sobí, hijo de Nahas, oriundo de Rabá, ciudad amonita, Maquir, hijo de Amiel, que era de Lodebar,
y Barzillai el Galadita, habitantes de Rogelín. Estos habían llevado camas, vasijas y ollas de barro, y también trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, cuajada, queso de vaca y oveja. Les ofrecieron esos alimentos a David y a su comitiva para que la comieran. ¿Qué hicieron ellos, estos hombres? Pues lo alimentaron a él y a su ejército. Vamos al capítulo 18 para ver cómo termina la lectura del día de hoy.